Bienvenidos a nuestro ARFAI Podcast. Hoy tenemos una invitada, como siempre, muy especial. Hace parte de la exposición actual que tenemos en Cinco Sentidos, Voces de la Naturaleza. Hoy tenemos el gusto de estar con Jimena Medina, artista plástica del Cauca. Es una artista muy especial para nosotros porque cuando la descubrí, pues ya no estaba Gustavo, estaba en la Feria del Millón y me gustó mucho su trabajo, me gustó como el concepto, ¿no? Hay un concepto bastante interesante y es ver cómo una persona puede transformar el paisaje y darle esa contemporaneidad y darle como, al tener esa técnica que lo vamos a hablar ya más adelante con Jimena, le da otro sentido al paisaje, ¿sí? Entonces, para mí es un gusto tenerte acá, Jimena, entonces bienvenida. Bueno, pues gracias, gracias por la invitación. Soy Jimena Medina, maestra en artes plásticas de la Universidad del Cauca. Vivo en Popayán y bueno, toda mi obra surge de acá. Todo es un proyecto muy personal, muy basado en mi historia, en mi vida, en mi paisaje. Y sí, todo surge de una manera muy personal. Bueno, Jimé, entremos, entremos de pronto en materia. A mí me gustaría saber si hay una transición en tus obras o siempre te has ido como por la naturaleza y por los retratos, porque pues veo simplemente que en tus obras o en tu trayectoria está muy marcado lo que es la naturaleza y los retratos. Sí, pues como te decía, todo forma parte como de todo lo que es mi vida. Entonces, pues creo que les cuento un poquito. Eh, yo crecí en Popayán, pero siempre muy ligados a la finca familiar. Entonces, mis papás siempre han tenido la finca, que era la finca de los abuelos, que queda en el Tambo Cauca, que es una zona pues que suena mucho por cuestiones de la violencia, lastimosamente. Tenemos una problemática enorme allá, pero resulta que de alguna manera crecí también allá. Entonces fue como muy compartido. De ahí viene pues el amor por el paisaje, porque fue como medio tiempo en la ciudad, medio tiempo en el campo, siempre pasándose en los dos espacios, ¿no? Eh, Entré a estudiar arte siempre por un amor enorme desde muy niña a la pintura, siempre me gustó mucho la pintura y empecé a pintar desde muy pequeña. Mi mamá me motivó mucho, entonces yo fui una niña a la que mi mamá metió en todas las clases de pintura que ella encontraba en esa época. Entonces sí, mucha motivación y muchos talleres, así que cuando llegué a la Facultad de Artes, pues yo ya llevaba como una trayectoria en pintura y cuando entré a Artes, entonces empecé a trabajar mucho con los textiles. ¿Y por qué los textiles? Porque resulta que mi mamá es modista también. Entonces mi mamá tenía, cuando éramos pequeños, mi mamá tenía un taller de modistería en la casa. Entonces yo soy la única mujer, todos mis hermanos pues son hombres, así de que yo era la única que compartía con mi mamá el espacio del costurero. Entonces también crecí como entre telas, aprendí a tejer también desde muy pequeña y el bordado y que hacerle ropa a las muñecas. Siempre fue como una cuestión muy manual, muy de telas, de hilos y a mí eso también me encantó siempre. Y cuando entré a la universidad, entonces ya no me enfoqué tanto en la pintura, sino que me enfoqué en lo textil. Entonces en la carrera, digamos que la tesis y muchos de mis trabajos en la carrera fueron más sobre el arte textil. Trabajé, digamos, mucho textil y siempre como sobre los afectos, sobre esos temas pues como del corazón, del alma, de la vida. Y digamos que por ahí viene lo textil, pero una vez me gradué, ya empecé a trabajar. Me casé, tuve una hija, y entonces ya tocaba devengar. Entonces Ya no solo era empecé, pintar. sí, se puso bueno el asunto. Entonces ya había mucho que hacer, entonces empecé a tejer, perdón, empecé a pintar, ya pero de una manera ya más comercial, porque ya era cuestión económica también. Entonces empecé a dar clases de pintura y a retomar la pintura que
por cuestiones de la universidad, como me dediqué tanto a lo textil, había dejado la pintura como quieta. Entonces, ya una vez graduada y con la necesidad de trabajar, empecé a retomar otra vez la pintura y empecé a dar clases de pintura, monté mi taller de pintura y empecé a recordar ese amor tan enorme que toda la vida le tuve a la pintura y, y pues apropiarme mucho de eso, ¿no? De ese lenguaje otra vez. Entonces, digamos que ahora la obra que hago ahora, entonces es una mezcla de todo. Entonces, Eso te es una iba a mezcla decir. de... Eso Sí, es una eh, buena Sí, pregunta. porque digamos ahorita en nuestra exposición tenemos 4 obras digamos de esa serie donde ahí vemos una mezcla, hay como un cierto collage, hay pintura, pero también está la tela, también hay tejido. Entonces digamos que ahí es como el resultado de todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera. sí, entonces por eso cuando estaba la pregunta sentía la necesidad de contar toda esta historia porque es que todo se va amarrando. Entonces el hecho de que haga textiles pues tiene mucho que ver con la historia de mi mamá que crecí en un taller de costura también. Aprendí todas estas técnicas y además las disfruté siempre y hasta ahora. Yo amo tejer y bordar y me encanta. Crecí, entonces, digamos que lo textil tiene una razón de ser. Lo mismo la pintura también, porque también desde muy pequeña empecé a pintar y siempre me gustó. Y de hecho yo entré a estudiar artes plásticas porque yo soñaba con ser pintora. En ese tiempo no era como la artista, no, sino yo quería ser pintora y yo siempre dije, cuando grande quiero ser pintora. Entonces, siempre fue ese amor por la pintura. Y pues ahora trato entonces de mezclar los dos, porque pues amo la pintura y amo los textiles y siempre con el campo, porque pues también como están todos mis afectos. De hecho, ahora con los años que mis papás ya no están trabajando, pues ya están como jubilados, por decirlo así, entonces ellos se volvieron a vivir al campo. Entonces mis papás ahora se fueron a vivir a la finca, entonces ahora con mayor razón tenemos el campo, digamos, como muy cercano, porque mis papás ahora Muy viven a la allá. mano, ¿Perdón? muy a la mano. Sí, claro, o sea, ahí están. Entonces, es como, sí, o sea, es demasiado personal. Bueno, pero realmente, ¿cuándo es ese momento en tiempo que involucras el textil con la pintura? ¿Cuándo es la fusión? Esa fusión la empecé a hacer hace unos 6 años atrás, y creo que en el 19, empecé precisamente por eso, porque yo ya llevaba un tiempo pintando, ya tenía mi taller de pintura, o sea, ya había retomado todo lo que era la pintura, tengo un taller de pintura, doy clases y entonces empecé como a trabajar mucho dentro de la pintura, a vender. Como moverme mucho ahí, pero los textiles los había dejado quietos y mi obra en la universidad siempre fue con textiles. Entonces ya, y también digamos que ya fue una época en la que ya tenía más tiempo como de explorar, porque ya mi hija creció. Entonces ya también tengo mucho más, sí, ¿Cuán- mucho más tiempo libre para dedicarme a mi obra. Entonces ya como más facilidades para explorar, porque ya no tengo como esa obligación de, de que tengo que vender o tengo que hacer esto. Eso ya, digamos que esa presión ya no está. Ya Entonces pasó. ya empecé más sí, como una creación ya más libre, sin la presión económica, por decirlo así. Y más madurez también artística, ¿no? Sí, Ya, claro, ya hay claro. un tiempo recorrido, ya es distinto. Yo pienso que el crear desde la etapa en la que tú estás es muy interesante porque ya te graduaste hace que más o menos 20 años. 20 años ya. Entonces ya empieza a ver, y tú todavía estás muy joven, entonces todavía nos falta harto que ver de tu parte. ¿Y tu hija cuántos Bueno, años tiene? 23 ya. Ah, ¿Y tiene la vena artística? Sí, le gusta mucho, es de una habilidad impresionante y es muy inquieta y hace de todo también. Pues no estudia artes, pero yo creo que ella tiene esa inquietud muy palpitante ahí. estábamos hablando de un tema que tú tocas y es el tema del conflicto armado y un tema, digamos, político, cultural ahí en el campo.
Y siento que tus obras, sí, de una u otra forma, cuando las ves, cuando las, como que sientes como, sí, está el paisaje, pero también detrás de ese paisaje realmente hay como una reconstrucción, ¿sí? Hay como que hay algo que tú sientes como, es como nostalgia, no sé. O sea, yo creo que Jimena quiere también llevar un mensaje a donde lleguen sus obras de que puede existir conflicto armado, pero es posible que se pueda desvanecer, ¿sí? O sea, Sí, sí, realmente es una visión muy optimista. Yo me considero muy optimista, por eso digamos que retrato algo bonito, por decirlo así, ¿no? Entonces, porque sí, tengo una visión muy optimista y por eso es lo de paisajes remendados el nombre. Es porque el remiendo para mí es algo muy importante, porque es como esta necesidad de unir y de reparar lo dañado, como que no todo está perdido, siempre podemos remendar y arreglar. Y pues, como les decía, yo vengo de crecer mucho tiempo, pasar mucho tiempo en el campo, pues entonces aprendí también la importancia de remendar, o sea, en el campo uno anda con ropa remendada todo el tiempo, entonces también aprendí eso, que no es que todo se deseche, no, eso es como también el reciclaje, ¿no? O sea, como de que vamos a remendar, esto todavía tiene arreglo, entonces también como siempre fui como muy remendona, por decirlo así. Entonces también de ahí viene y me interesa mucho el hecho de arreglar lo dañado, ¿no? No está perdido, sino que siempre podemos remendarlo y que además construir algo nuevo y algo nuevo bonito, ¿no? Algo nuevo agradable. eh, En cuanto a eso, sí, digamos que para concluir ese tema es que hay una belleza en la obra, pero también lo que te digo es como esa esperanza, ¿no? Como que hay un trasfondo muy lindo en la obra que llega a impactar culturalmente a la sociedad. Yo pienso que el Cauca, principalmente de pronto de Popayán, porque pues nosotros acá en la ciudad no vivimos como todo ese tema como lo viven las personas de allá, y tu obra hace que eso trascienda, ¿sí? Que las personas puedan sentir esa pizca de esperanza a través de la obra. De hecho, estuvimos viendo también hoy el tema de los premios y de pronto las exposiciones que has desarrollado a lo largo de tu carrera artística. No sé si nos quieras comentar un poco. perdóname, hay uno que se llama Caminos Imperfectos que fue por la Universidad Pontificia. Sí, y la Universidad de Sí, los Andes, sí. Ese fue un salón muy bonito que hicieron, que fue después de los diálogos de paz. Entonces era como obras, pero que hablaran sobre el proceso de reconciliación. Entonces, como mi obra, pues claro, yo me presenté ahí, me gané el primer puesto en esa exposición. Era claro. precisamente por eso, porque es una obra que habla de eso, ¿no? De la reconciliación y el remendar el territorio. El Porque perdón. como les decía, bueno, específicamente la tierra de la que hablo es el Tambo Cauca y si es una tierra de mucho conflicto. Lastimosamente ahorita hay mucho problema con los cultivos ilícitos, hay muchísima coca y como eso pues genera toda una problemática impresionante. Y digamos que el hecho de estar tan cerca al territorio me genera también como mucha empatía con el campesino, porque desde la ciudad para nosotros es muy fácil tomar partido y decir como que no, pero ¿para qué hacen esos cultivos? No, pero ¿por qué no cultivan otra cosa? ¿No? O sea, es muy fácil opinar, pero la vida del campesino es muy complicada. O sea, eh, los cultivos, sacar la producción, dependen del clima, dependen de las semillas que a veces ya vienen transgénicas, alteradas, no, mejor dicho, entonces es muy difícil el trabajo de la vida del campo. Entonces es como una cuestión también de valorar ese trabajo que ellos hacen sin juzgar sus decisiones porque pues es muy complicado. Para nosotros desde la ciudad es muy fácil mirar y juzgar, pero realmente la vida que toca vivir en el campo es muy, muy Es difícil. diferente.
Entonces es como una mirada, obviamente ojalá que no tuviéramos todo ese problema, ojalá que no tuviéramos todos esos cultivos, pero ahí están y hay gente que está viviendo esa problemática, ¿no? Entonces, por eso, pues, la importancia del remiendo, de eso hablaba esa obra, de también el intento que se ha hecho con la restitución de cultivos. Los digo intento porque pues nada que todavía es No ha muy podido difícil ser. sí, es muy difícil de instaurar y están en ese proceso que es complicado. Pero es una opción, ¿no? Es como un remiendo, es una manera de ir, es otra opción para arreglar Una este forma de problema. empezar también, ¿no? Sí. ¿Y esta obra dónde está? Esa la tengo yo. Esa Sí, forma parte de mis ¿Quieres colecciones. enviarnos una foto para que las mandarnos personas una. la puedan ver? Claro, Claro, porque la claro. idea es que la gente también vea esa otra parte del trabajo que has desarrollado y de que de una u otra forma todos tienen un hilo conductor, que es el tema social y cultural de todo el tema ya de seguridad, ¿no? Claro. Como el sentir también del pueblo o el departamento del Cauca al tema del conflicto. Sí. Bueno, por otro lado, yo también quiero preguntarte, en el trabajo, en el desarrollo de la obra o antes del desarrollo de la obra, ¿tú fotografías el paisaje o simplemente Es una memoria. es una memoria No sé. de, wow, increíble, No, ¿no? no, siempre es fotografía y siempre son fotografías que yo tomo, porque pues yo voy, hago los recorridos por la zona, hago mis encuadres, porque digamos que puedo intentar trabajar con otras fotografías, pero no puedo. Siempre son fotos que yo voy y tomo Son tuyas. directamente en el territorio, sí. Ok, o sea, Ve, todas las obras. yo veo que ¿Cómo? Jimé, Todas tus obras son tomadas fotos tuyas. Sí, fotos mías allá en el territorio. Toma la foto y luego yo misma la intervengo. hay una cosa que Jimena es amante de los viajes. Ya sabemos que estás retratando pues lo del Cauca, el Tambo, pero en tus viajes has también hecho alguna obra sobre tus viajes. Bueno, en realidad no, la tengo, la estoy pensando. Hace bien, hace Sí, bien. pero sí, Eso es sí, una sí, premisa. Es sí, una más o menos, premisa. sí. Sí, 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 estoy como con ese plan. Digamos que ya está empezando. Sí, porque de todas formas, de alguna manera los artistas, y ya lo que hablábamos ahorita, esa etapa de pronto de explorar todo ese tema del paisaje remendado, puede que pase y empiezas a explorar otro tema, ¿no? Sí, claro que sí. Y he pensado también en eso, ¿no? Pues como siempre haciendo, procuro como cambiar. Yo lo que les estaba contando hace rato, yo pinté durante muchos años y llegó un punto en el que dije, bueno, pero yo quiero volver al textil. Y ahí fue donde vino la unión, porque yo dije, yo quiero volver al textil, pero sin dejar la pintura. Entonces, esa fue la manera por la que la uní, ¿no? Entonces, ¿sobre qué tema? Pues sobre el paisaje que es el que me llega. Y ahora también, sí, ya estoy pensando en eso, bueno, y ahora qué sigue? Porque también me siguen encantando obviamente los textiles y quisiera explorar más al respecto, pero no necesariamente sobre el paisaje. Entonces sí estoy como pensando en ello. Dime, ¿cómo te ayuda tu pueblo natal? Em, a ver, hay convocatorias, hay incentivos, no hay incentivos. ¿Cómo se siente ser una artista de Popayán? Uy, la Porque pues verdad es tengo, todo un tengo reto. entendido que en Popayán hay muy buenos artistas, han Sí. nacido muy buenos artistas. Entonces me imagino que por ende eh, la ciudad debe como ayudar o Municipio. incentivar, o el municipio, sí. No La mucho. verdad, mucho. No, no mucho, no mucho. Hay unos talentos impresionantes. Las nuevas generaciones de artistas plásticos que están saliendo ahora son unos chicos que hacen una obra espectacular. Yo he visto, uy, unas obras increíbles.
Pero no, lastimosamente no, acá no hay mucho apoyo. Yo, digamos que ha sido como una tarea de persistir y de siempre buscar convocatorias nacionales y de presentarme a cuanta convocatoria veo en la que yo veo que mi obra puede encajar, pero primero como una manera como una disciplina de hacer una producción artística. Sí, como no esperar a pasar o a tener una exposición, sino que el hecho de que hayan convocatorias me obliga a mí a estar haciendo una obra. Pero es, digamos que eso es como una disciplina personal, porque no, acá lastimosamente no hay apoyo. Entonces, por eso busco siempre como opciones y convocatorias en otras partes. Y eso se ve en su hoja de vida. De hecho, tú has estado afuera también exponiendo. Sí. Sí, claro, claro, yo eso sí he procurado, te digo, estar muy activa, aun cuando, pues acá generalmente no hay exposiciones. Últimamente hemos tenido varias exposiciones en Semana Santa, es así porque Semana Santa es como la época en la que Popayán se mueve mucho y vienen muchos turistas y hay como muchos eventos. Entonces sí se ha creado como un evento cada Semana Santa, una exposición. De arte y Entonces, cultura. sí, de Ok. arte y cultura y entonces hay como muchas exposiciones de diferentes como temas en todas las salas, pero digamos que eso es en Semana Santa. Ah, Entonces, bueno, pues obviamente, para sí, que la gente obviamente. visite ahorita en Semana Santa Popayán. Exactamente, sí, Popayán en Semana Santa es maravilloso, hay muchísimo que ver, no solo las... ¿Tienes algún referido de Popayán? ¿Hay Ar- referente artístico? ¿Sí? o no, un artista que Ah, quiera ok, quiero nombrar. recomendar de los nuevos artistas que ya te entendí. De los nuevos artistas que de pronto has podido apreciar tu obra, ¿tienes alguno que digas, oiga, esta persona me gusta? Ay Dios, hay tantos. Eh, hay una niña, Juliet Morales, que está haciendo una obra espectacular. Ella es de Silvia, de Guambía, y está haciendo una obra lindísima que tiene que ver como con su cultura. Ella me parece a mí que es especial. Y en cuanto a esa temática, hay muchos artistas. Creo que en este momento se me van los nombres, pero es impresionante la cantidad de talento que tenemos acá. Y Ok. es que, y aprovechamos este espacio también, es para difundir eso y tratar de comercializar los otros artistas que están de pronto estancados o perdidos, O que no iniciando. son, sí, claro, que no son nombrados. Entonces, esto es una cuñita también como para ellos. Uy, no, gracias. Sí, pues es que no tengo nombres, a ver, pero, pero hay muchos, no sé. Manuel Rojas es un ilustrador maravilloso, tiene un dibujante increíble. Ahí les vamos a poner algunas obras de algunos de los que estás mencionando tú, Jimena, para que las personas también los conozcan. Ahorita al final de pronto también ponemos su Instagram para que las personas que nos ven puedan ver y apreciar las obras de todas, aparte del Cauca, ¿no? Porque Ajá. realmente acá en Bogotá, por ejemplo, se ha llegado a hacer una concentración de artistas nuevos, jóvenes muy importantes. Quedamos aterrados de tantas personas que se están dedicando, que le están apostando a la cultura hoy al arte. O sea, Y que antes eso no todos, era tan y fácil. que todos se No están todos. uniendo. Todos los artistas en las diferentes ciudades se están uniendo y se están convocando ellos mismos para poder surgir y mostrar su trabajo. Entonces, eso es muy importante. Allá en Medellín es el Barrio Colombia. Barrio Colombia, por ejemplo, se ha vuelto ya tradicional para artistas. Bueno, otra vez metiéndonos a tu trabajo. Yo quisiera saber algo, Jimé, y es sobre las obras de retrato. He notado que está el retrato, pero hay como un desvanecido en manos, eh, no tiene el detalle, debe tener un significado, ¿no? Sí, pues en pintura a mí me gusta mucho jugar digamos, las profundidades, lo que se desvanece, y también es como
A mí siempre eso me refiere como a la memoria, como a esas memorias que se nos van borrando. Entonces Ok. también por eso me gusta mucho que tengo muchos retratos, por ejemplo, de esos que son de mi hija cuando estaba pequeña. Entonces, o de mis papás, entonces son como retratos que tienen una parte definida, pero otra como borrosa, como que se va desvaneciendo de la misma manera que los recuerdos a uno y esas memorias se le van desvaneciendo. Entonces me gusta como que no todo sea tan definido y tan hiperrealista, sino que siempre haya un espacio para unos Para la campos amplios. imaginación. Exactamente. Sí, y en No, me general en las obras siempre procuro que haya como una parte muy definida y otras muy amplias y que si yo veo fragmentos, pueda haber fragmentos como de cuadros abstractos ahí metidos. No, a mí me pareció, me detuve a mirar y dije ¿Cuál es el sí, trasfondo? ¿Cuál es algo el debe haber. Y no, chévere, chévere el concepto porque lo que dices, como que se le va borrando a uno la memoria o el tiempo va dejando su huella, pero con alguna distorsión. Sí, 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 es como, me gusta el concepto de que el color que se desvanece, pero también se desvanecen los recuerdos, ¿no? Entonces, eso queda ahí como perdido. Ok, Jimena. Bueno, digamos que para ir cerrando, nos gustaría escuchar de pronto qué proyectos se vienen para Jimena. ¿Qué tienes pensado? Ya hablamos un poquito de lo que se viene como obra, pero qué proyectos se vienen para ti? Bueno, no, por ahora seguir trabajando. Realmente, ahorita para Semana Santa tengo una exposición acá en Popayán para la que estoy pintando fuertemente. Y luego no, sigo con las convocatorias. El año pasado que estuve en la Feria del Millón me encantó, la experiencia fue increíble. Entonces, pues volverme a presentar y seguir. Lo que sí quiero es pues cada vez más, más pintura, ¿no? O sea, más obra, mejor dicho, más exposiciones, más salas, más galerías, como moverme cada vez más en ese ambiente, ¿no? Porque yo vengo de un estado en el que he estado mucho tiempo, digamos, en mi taller dando clases de pintura. Eso ha sido, entonces cada vez he ido mermando mis horas de clases y aumentando mis horas de trabajo en mi obra. Entonces creo que como que ese es el ritmo que llevo. Entonces cada vez dedicarme más tiempo completo a mi obra. Y ven, te pregunto, ¿tus clases van dirigidos a qué público? Yo he trabajado con todos los públicos porque más me gusta mucho dar clase, me encanta ¿Y, y y he trabajado niños? con todos. Sí, pero en este momento ya solo tengo adultos. Hubo una época en la que sí trabajé con niños jóvenes, con todas las edades. En este momento solamente estoy trabajando con adultos y ya tengo muy poquiticos espacio para ello. Ok, pero bueno, mira cómo se van alineando como sus planes y lo que tú dices. Digamos que tú surges en el momento en que ser artista tampoco era fácil, ¿no? Sí, Y sigue siendo fue una muy tarea complicado. difícil, ¿no? Sí, sí, fue muy complicado. Realmente cuando yo me gradué, yo me acuerdo que yo me gradué y a uno le dicen, no, pues pase hojas de vida. Y yo decía, pero ¿para qué? ¿A dónde? Ni siquiera había a ¿Qué hay dónde que pasar hacer? una hoja de vida. Entonces, pero aún así yo trabajé como en una institución pública durante 10 años. Tuve un trabajo genial que yo amé y aprendí muchísimo sobre docencia, el trabajo con la gente que me encantó. eh, y para mí fue un crecimiento impresionante. Ya cuando terminé ese trabajo ahí fue que ya empecé con mi taller y ya tuve más tiempo para la pintura y ha sido todo un proceso. ¿Qué le dirías a esos artistas que te están escuchando y dice, o a esos jóvenes que quieren ser artistas? Con el mercado hoy del arte, ¿no? Ya en el panorama de hoy. No, el panorama de hoy es maravilloso. Cuando yo apenas me gradué, ahí sí era complicado. No, esto es cuestión de persistir, yo creo, ¿no? Igual
yo también tengo mucho que persistir todavía, o sea, esto es de ir evolucionando y trabajar, y cada obra le va dando a uno como la pista para la siguiente, entonces así uno no para, ¿no? De seguir persiguiendo sueños. Así es. Sí, no hay de otra, no hay de otra. Y además que es una delicia. Yo siempre le digo a mi hija que yo me siento tan feliz de la profesión que escogí, o sea, es tan rico levantarse y decir, ay, qué rico, soy pintora, soy artista, o sea, trabajo con un gusto, entonces es muy rico. Pero ahí se nota también, ahí hablando ya como tal, nosotros hacemos esta exposición de mujeres en marzo, conmemorando el papel de la mujer en el arte. Y tú eres una de esas valientes que, como te decía, ya hay una trayectoria de 20 años, un poco más de 20 años, que a pesar del contexto en ese momento decidió lanzarse a ser artista y de vivir ese sueño. O sea que Claro. de ahí viene el no arrepentimiento de hoy ser la mujer que eres y la representante de hablando de temas de arte acá en Colombia. No, y Claro. felicitaciones por dar todo ese proceso y no dejarlo atrás, porque muchos artistas Renuncia. renuncian pues por temas económicos, porque se frustran, bueno, Sí, eso fue infinidad de por eso. motivos. O porque no confían en sí, en el trabajo. Entonces muchas veces pasa eso. Sí, claro, es que no es fácil. Sí, no es fácil, pero bueno, para mí sí es un gusto enorme saber que todo este tiempo de alguna manera sí he vivido del arte. Llevo desde que me gradué, sí, alguna parte en la docencia, en la pintura, ahora con las exposiciones, pero siempre del arte. ¿Tú piensas que ya, digamos que para finalizar a nivel cultural, eso lo hablábamos con Gustavo de Camino acá, hay una trascendencia de pronto en la parte de ese conflicto o la obra que tú haces, si puede llegar a cambiar algo en ese tema cultural, sobre todo los nuevos jóvenes que por lo que estamos hablando, pues que son del campesinado, que son personas que de pronto no tienen muchas oportunidades, puedan decidir ser artistas y no ser cultivadores o estar en ese tema del conflicto inmersos. Bueno, pues yo creo que sí, siempre hay estas alternativas y siempre procuramos pues, que el arte abra puertas y abra mentalidades también. Eh, y como te digo, acá en el Cauca hay unos artistas jóvenes haciendo unas obras espectaculares, entonces veo que antes es como muy motivador, o sea, el hecho de que siempre tenemos esta problemática tan fuerte en el Cauca. Veo que antes hace que los artistas se enfoquen en la necesidad de hablar de estos temas de los que hay que hablar, pues, para que nos escuchen a nivel nacional, porque sí hay mucha problemática, pero sí he visto mucho talento, muchas buenas obras y muchas ganas de hacer cosas nuevas. La esperanza está. Total, Y los total. cambios se notan. Las nuevas generaciones ya vienen con otra mentalidad, ¿no? Sí, Ya, claro. imagino que lo has visto en tu hija, que ya con 22 23 años ya no es lo mismo, ¿no? Sí, claro, eso ya es otro mundo. Para finalizar, Jime, em, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cuál es tu Instagram? Si también quieres de pronto, tienes otro Instagram tu taller. Mi Instagram es jimenamedina.arte. Tengo otro donde tengo más pintura, que es Carmen Medina. Yo soy Carmen Jimena. Carmen Medina, donde tengo más pintura que textiles. Eh, sí, digamos que eso es mi Instagram. No, pues todos cordialmente invitados para que asistan a la Galería Cinco Sentidos en Bogotá, para que nos acompañen hasta el 30 de abril, una exposición hermosa con 7 artistas colombianas de las cuales tengo el gran honor de ser parte. Bueno, muchas gracias, Jimena. No sé si te queda algo por decir, algo que comentar. No, darle las gracias por esa oportunidad tan bonita de ser parte de la galería y de la exposición.
Sí, la idea es que también las personas, como te decíamos, conozcan un poco más de la vida artística de las personas que hoy exponen en el espacio de nosotros y que la gente pueda también entender un poco más allá de la obra, ¿no? Ver tú cómo ves la obra, cómo aprecias tu misma obra. Entonces es algo muy interesante. Gracias. Y nada, para las personas que nos siguen, pues ahora pueden encontrarnos en Spotify y en YouTube como ArtPy Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Bueno, Jime. gracias.